China construyó islas artificiales en medio del océano, las armó con misiles, radares y pistas de aterrizaje, y le dijo al mundo que había cambiado el mapa del Pacífico para siempre. El problema es que esas islas se están hundiendo, literalmente, y resulta que el mayor error estratégico de China en el mar del sur de China no fue construirlas, sino hacerlo tan mal que la naturaleza está deshaciendo en años lo que les tomó décadas planear. Hoy te explicamos por qué la Gran Muralla de Arena de China se está convirtiendo en su peor pesadilla geopolítica. Antes de continuar, suscríbete al canal, aquí analizamos los conflictos militares y las tensiones geopolíticas que los medios no explican completo, en español, sin filtros. Para entender el desastre, primero hay que entender por qué China construyó esas islas. Y la respuesta tiene todo que ver con un problema geográfico que lleva siglos atormentando a Pekín. China es una potencia continental enorme, pero su geografía la atrapa, está rodeada por lo que los estrategas militares llaman la primera cadena de islas, una serie de territorios que van desde Japón, pasando por Taiwán y Filipinas, hasta Indonesia. La mayoría de esas islas están alineadas con Estados Unidos. Eso significa que en caso de conflicto, la Marina estadounidense podría cerrar los puntos de estrangulamiento alrededor del mar del sur de China y cortar las rutas comerciales y energéticas que mantienen viva la economía china. El más crítico de esos puntos es el estrecho de Malaca, por donde en 2016 pasaban 16 millones de barriles de petróleo diarios destinados a China. Sin ese flujo, la economía china se detiene. Entonces Pekín decidió actuar. Si la geografía natural jugaba en su contra, China simplemente iba a crear su propia geografía. A partir de 2013, China comenzó a dragar el fondo marino en el archipiélago de las Spratly, pulverizando arrecifes de coral y acumulando millones de metros cúbicos de material para construir islas donde antes solo había rocas y arrecifes sumergidos. El ritmo fue impresionante. Solo uno de sus barcos de dragado, el Tianjinhao, podía extraer 4,500 metros cúbicos de material por hora. En total, China creó más de 3,20 acres de tierra nueva y estableció 28 posiciones en aguas que reclama bajo su controvertida línea de los 9 trazos, una demarcación con la que pretende controlar el 90% del mar del sur de China, y que en 2016 fue declarada completamente inválida por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. China simplemente ignoró el fallo. Sobre esas islas artificiales construyó pistas de aterrizaje, hangares, estaciones de radar, sistemas antiaéreos y armamento antibuque. El almirante estadounidense Harry Harris las llamó la Gran Muralla de Arena. El mundo las vio con alarma. Parecía que China había dado un golpe maestro, pero aquí es donde la historia da un giro que nadie en Pekín quería admitir. En 2019, apenas unos años después de completar las construcciones, empezaron a aparecer los primeros reportes de deterioro estructural, y el problema era fundamental, no superficial. El concreto utilizado en las bases no estaba resistiendo las condiciones del entorno marino. Según reportes de The Economist, ese concreto se estaba convirtiendo literalmente en esponja bajo el efecto combinado del agua salada, el calor tropical y las corrientes. La razón técnica es que para construir correctamente en esas condiciones, primero se deben clavar varillas metálicas en el lecho marino y construir muros de contención alrededor de la isla. En muchos casos, China simplemente no lo hizo. La velocidad y el costo fueron la prioridad, no la calidad. Y ese patrón, el mismo que produjo los edificios colapsados en ciudades chinas y los puentes defectuosos exportados bajo la iniciativa del Cinturón y la Ruta, se replicó en el proyecto militar más ambicioso del país. La corrupción empeoró todo. En 2019, el supervisor de construcción del portaaviones Liaoning fue condenado a 12 años de prisión por corrupción. Si ese nivel de malfeasance alcanzó al proyecto de portaaviones más importante de China, sería ingenuo pensar que las islas artificiales estuvieron exentas. Pero espera, porque el problema no termina ahí. Las pistas de aterrizaje construidas en los arrecifes de Subi, Mischief y Fiery Cross en las Spratly resultaron ser tan inestables que para 2020 los cazas del Ejército Popular de Liberación todavía no habían aterrizado en ellas. Piénsalo, China invirtió recursos masivos en construir pistas de aterrizaje militares en medio del Pacífico, y sus propios aviones no pueden usarlas. La única base con pista funcional para operaciones de combate real sigue siendo la isla Woody en las Paracel, mucho más antigua y construida sobre tierra más estable. Y ahora viene el factor que China nunca consideró seriamente, el clima. Las islas artificiales fueron construidas al nivel del mar, sin muros de contención, sin infraestructura de protección contra mareas, sin ningún mecanismo de defensa ante el fenómeno más predecible del Pacífico, los tifones. Desde 1992, el nivel global del mar ha subido casi 10 centímetros. La NASA proyecta que para 2050 podría ser entre 25 y 30 centímetros más alto que hoy. En el peor escenario climático, el aumento podría llegar a 1 metro antes de que termine el siglo. Las islas artificiales chinas no tienen ninguna defensa ante eso. Y hay una ironía geológica que merece mencionarse. Los arrecifes de coral y los manglares que China destruyó durante la construcción no eran solo ecosistemas. Eran la primera línea de defensa natural contra exactamente este tipo de amenaza. Los arrecifes disipan la energía de las olas. Los manglares absorben el impacto de las marejadas con sus raíces.
Al destruirlos para construir las islas, China eliminó el único mecanismo que hubiera podido darles longevidad. En 2019 Pekín prometió restaurar los arrecifes dañados. 5 años después, no hay evidencia verificable de que haya cumplido esa promesa. Un tifón suficientemente potente golpeando en el lugar correcto podría deshacer en horas años de construcción. Y con el calentamiento oceánico, esos tifones superpoderosos van a ser más frecuentes, no menos. Lo que está ocurriendo tiene consecuencias estratégicas que van más allá de la ingeniería deficiente. La lógica de construir una fortificación militar es liberar recursos para proyectar poder en otros teatros de operaciones. Dejas algunas armas y soldados en la fortaleza, y mandas el grueso de tu capacidad a donde más se necesita. Pero si las islas requieren mantenimiento constante, reparaciones continuas y atención permanente solo para no hundirse, dejan de ser un multiplicador de poder y se convierten en un sumidero de recursos. La Gran Muralla de Arena podría terminar siendo no un trampolín hacia la hegemonía en el Pacífico, sino un ancla que drena la capacidad militar y económica de China, justo cuando más la necesita para otros frentes. Y aquí es donde el triángulo estratégico se cierra. Japón lleva años monitoreando cada movimiento en las Spratly. Tiene satélites de apertura sintética, que pueden ver a través de las nubes y rastrear el deterioro de las estructuras en tiempo real. Taiwán controla puntos clave de la primera cadena de islas que rodea precisamente las rutas que China necesita para que sus islas sean militarmente relevantes. Y Estados Unidos sigue realizando operaciones de libertad de navegación alrededor de esas islas, recordándole al mundo que no reconoce la soberanía china sobre ellas. China invirtió prestigio nacional, recursos militares y décadas de planificación en un proyecto que un tribunal internacional declaró ilegal, que sus propias fuerzas aéreas no pueden usar plenamente, que el concreto mal mezclado está desintegrando desde adentro, y que el océano en calentamiento amenaza con reclamar desde afuera. El Mar del Sur de China iba a ser la demostración de que China había vuelto como potencia global, que la humillación histórica del siglo XIX era cosa del pasado, que Pekín podía construir su propio orden geopolítico en su propio patio trasero. En cambio, podría terminar siendo el ejemplo más claro de que el problema de China no es la ambición, es la ejecución. En el próximo video, vamos a analizar qué opciones reales tiene Japón para contrarrestar la presencia militar china en el Mar del Sur de China, y por qué Tokio está construyendo silenciosamente el ejército que más le preocupa a Pekín. No te lo pierdas. Suscríbete si aún no lo has hecho, y si este análisis te pareció valioso, compártelo. En español no hay mucho contenido así, y ese es exactamente el punto.